Entonces, muy buen día a todos, bienvenidos. Hoy hacemos esta incursión en el seminario de la doctora Pleites, porque es realmente un día especial. Tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Julio Carrasco, que ya hace parte de alguna manera de nuestra universidad porque participó en toda una serie de actividades, así, ¿no? de forma, así lo ponemos entre comillas, esto de hacer parte. En 2016 presentamos aquí en estos espacios el resultado de una acción artística que se dio en 2015, es decir, el bombardeo de poemas sobre Milán. Con su colectivo, en 2015 decidieron literalmente bombardear nuestro Duomo de Milán con una lluvia infinita de poemas latinoamericanos en traducción italiana. Fue una fiesta de la poesía y una fiesta del pensamiento, y fue lindo ver cómo en digamos, en una hora y media, cuánto duró, la Plaza del Duomo no se convirtió en no sé, este cruce de transeúntes bastante así, siempre frenético, sino todo el mundo estaba mirando el cielo y sobre todo leyendo poesía. Entonces, una forma de resemantizar nuestro entorno urbano. Julio Carrasco es muchas cosas. Antes que nada, bueno, poeta, pero un poeta que une su actividad poética, como saben hacer y ya lo vimos, ¿no? de manera privilegiada, los artistas y los escritores latinoamericanos, con una vocación marcadamente política. Su poesía es acción e intervención en el mundo. Este aspecto es muy importante, siempre, siempre lo subrayo y no me cansaré en subrayarlo, porque hay que considerar la palabra poética, sobre todo la poesía, la acción de la poesía, como un lugar fundamental de transformación de nuestro entorno, de nuestra sociedad, y un lugar de proyección eufórica hacia el futuro. Efectivamente, ustedes saben que yo siempre digo que nosotros podemos tan solo nombrar la realidad, y a través de nuestra forma y de nuestra narración, de nuestra manera o narración, como me gusta, que es un neologismo que me gusta ocupar en estos casos, a través de nuestra manera, nuestra manera de nombrar la realidad, hacemos existir las cosas. Entonces, en digamos, en estas construcciones creativas que se concretan tanto, sobre todo en poemas, en novelas, en cuentos, en toda nuestra acción en el campo cultural, se realizan mundos posibles. Y de esos mundos posibles, el colectivo que Julio representa, digamos, creó muchos de esos mundos posibles a través de la acción de arte del bombardeo que se realizó en muchas ciudades, en Santiago primeramente, como resemantización del bombardeo de la moneda, y también en otras ciudades europeas que tienen como punto en común el hecho de que fueron destruidas por bombas en contextos de guerra. Esta reescritura poética le dio nueva vida, ¿no? Las llenó de flores y de poemas. Pero no tan solo, los Casagrande no actuaron tan solo a través de los bombardeos, que quizás es su acción más, digamos, más conocida y reconocida, sino también realizaron otras intervenciones importantes en Santiago y en otras
en otras ciudades, como por ejemplo el proyecto, me gusta recordarles este proyecto jurásico que consistía en expulsar a los dinosaurios de la Sociedad de Escritores de Chile. Un proyecto jurásico nos gustaría tenerlo también aquí, ¿no? Porque tenemos a muchos dinosaurios que tendríamos que así expulsar de la academia. Es una forma de reflexionar y de hacer incursiones también en la vida literaria. Ahora nos estamos acercando, bueno, estamos en el año de las celebraciones de los 50 años del aniversario del golpe, entonces tendrán planes, ahora a ver cuáles son los planes que tienen para así recordar y seguir pensando en este evento fundamental en el imaginario chileno. Y gracias, Julio, por estar aquí y te dejo la palabra. Yo ya hablé demasiado, es un honor y un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Hola, tengo una hora, voy a poner el cronómetro acá y entonces voy a tratar de hacer una pasada porque me acuerdo que en 2002 hicimos una presentación de nuestro trabajo con Casagrande en una universidad en Ecuador y ahí en ese entonces nos tomó 2 horas. Y han pasado 20 años y entonces como como decía antes, el PowerPoint se ha ido agrandando. Entonces hice una selección en esta presentación y voy a ir lo más rápido que pueda. Primero, a manera introductoria, les voy a contar de que yo viví 15 años en Cuba y allá, bueno, recibí una educación marxista y entonces tratando de buscar alguna explicación dentro de la literatura del materialismo dialéctico a las manifestaciones de lo sobrenatural, que por entonces como que me atraían mucho, di con un libro de antropología de un autor de apellido Jensen, donde hablaba de las dificultades que habían tenido en África al instaurarse como que las naciones, los estados militares habían tenido dificultades al reclutar a personas que pertenecían a determinadas etnias que tenían una relación con lo sobrenatural específica. Porque, por ejemplo, había como personas de que el entorno de donde provenían tenía una relación muy cercana con los árboles. Y entonces, de repente, estaban haciendo una guardia y sentían el llamado de un árbol, y entonces estas personas abandonaban la guardia y se iban ahí a conversar con el árbol. O también había otras personas que en el medio de unas maniobras militares dejaban todo lo que tiraban las armas al suelo y se arrodillaban y empezaban a rezar porque habían visto, se habían encontrado con el sol en el medio del bosque. Entonces en Cuba yo tenía amigos de que ahí hay como muchos cultos, variantes o cosas parecidas al vudú, y entonces que se llama santería. Y bueno, yo tenía amigos que de repente veían a una mujer de blanco pasar, que es algo que la iconografía local relaciona con Santa Bárbara, si no recuerdo mal, o veían a un señor, a un viejo con unos perros. Y entonces yo me preguntaba por qué yo no me encontraba con el sol en un bosque, tampoco me sentía que un árbol me llamara, y tampoco veía a un señor con unos perros paseando, ni a una mujer vestida de blanco que pasara durante la noche. Y entonces se me hizo más o menos evidente que uno tenía que creer en las cosas que veía antes de verlas. Y bueno, esta es una historia la historia que les voy a contar ahora tiene un poco que ver con eso, con creer en cosas antes de que sucedan. Y bueno, en esta introducción gasté 3 minutos 20. Entonces, junto con unos amigos fuimos becados, unos amigos poetas, fuimos becados por la Fundación Neruda
en 1996, que todos los años entrega unas becas, o la entregaba, no sé si todavía lo hace, a poetas jóvenes, y lo que significó que tuviéramos una relación, que nos viéramos periódicamente, y entonces ese mismo año decidimos hacer una revista, que era esta, se llama... Ok. Con una revista que se llamó, le pusimos Casa Grande. Y al mismo tiempo nació una banda de música tropical que se llamó Casa Grande. En realidad nació la banda primero y después la revista, porque con las presentaciones de esta banda, de este grupo de música, apareció dinero, y al no saber en qué gastarlo, pues entonces decidieron, porque yo entré a formar parte del comité editorial de la revista, pero no del grupo de música, sacar una revista. Y entonces ahí nos pusimos de acuerdo y empezamos a trabajar juntos en esta revista. Y estos son lo que ven arriba, son los primeros números, y este de aquí, o sea, lo voy a mostrar acá para los que están en Zoom, este de acá, fue el último número de estas revistas que eran impresas, eran revistas normales, y las regalábamos, las repartíamos gratuitamente ahí en las universidades. Luego, es importante hacer notar de que esta última revista de acá es un poco diferente que las otras, porque como se pueden ver, apenas tiene palabras, y adentro era así, era como más enfocada en las artes visuales que en la poesía o en las letras. Y tenía como forma de un vinilo, de un long play. Al mismo tiempo, le habíamos presentado un proyecto al Metro de Santiago para colocar poemas dentro del metro, y ocurrió que el gerente de marketing del metro estaba paseando por los vagones y vio que los espacios comerciales estaban vacíos, porque habían aparecido unos periódicos de distribución gratuita y que se repartían en el metro, y entonces se estaban llevando la torta publicitaria, es decir, todos los avisos publicitarios aparecían en los diarios, y entonces ya nadie publicaba dentro de los espacios comerciales del metro. Entonces, este señor, este gerente de marketing, le dio 24 horas a su equipo para que llenara esos espacios con cualquier cosa que fuera. Y entonces la gente del equipo revisó, y había en carpeta, que llevaba como 6 meses, un proyecto que le habíamos presentado nosotros. Y entonces ellos a su vez, a ellos les habían dado 24 horas para llenar esos espacios comerciales, y ellos a nosotros nos dieron 4 horas para entregarles algo. Y entonces diseñamos estos afiches, que eran con poemas, que se distribuyeron en el, ¿cómo se llama?, dentro de los vagones del metro. Fue un proyecto que estuvo muy bien evaluado, que las personas se cambiaban de un vagón a otro para leer los poemas. Y entonces, al mismo tiempo, voy a ir más o menos cronológicamente, nosotros como ya éramos poetas y estábamos muy enojados, que es algo que pasa por lo general con las personas jóvenes, pues como hicimos lo que contaba Laura, que es atacar a la Sociedad de Escritores de Chile. Sacamos este sticker que dice Sociedad de Escritores de Chile, que dura es la literatura, y mandamos un comunicado de prensa a los diarios de la capital, invitando a una exposición de fósiles en la Sociedad de Escritores de Chile. Entonces empezaron a llamar, qué sé yo, y después como ahí sale este recorte de prensa, fuimos en la noche mientras había una reunión de directorio adentro y los encerramos. Y entonces después, bueno, empezó a aparecer en la prensa Sociedad de Escritores de Chile bajo fuego, y básicamente lo que nosotros estábamos diciendo es que cuando avisábamos que había una exposición de fósiles dentro de la Sociedad de Escritores de Chile, estábamos diciendo que las personas que estaban allí eran fósiles. Después, bueno, aquí está, vamos a darle play a esto que lo explica bien.
Bueno, entonces, a ver, ¿cómo es esto? Va. Y ahora... A ver. Ok, entonces al mismo tiempo como que ya habíamos tomado, nos habíamos afiatado como grupo de trabajo y nos sentíamos capaces de cualquier cosa. Y entonces lo que siguió fue que cambiamos, había una calle que se llamaba 11 de septiembre como una celebración del golpe de Estado y nosotros le cambiamos de nombre. Esta es la primera vez, le pusimos cualquier cosa, poníamos 11, le poníamos un 8 o acá unas como una SS. Y luego al año siguiente hicimos esto que fue un poco más sofisticado, que pusimos las letras de la palabra Allende en las distintas señaléticas separadas, de manera de que los transeúntes involuntariamente, al ver las letras, formara la palabra Allende en su cabeza sin ser plenamente conscientes de ello. Luego, como habíamos habíamos puesto estos poemas en el metro de Santiago, que había sido bien evaluado, ellos nos ofrecieron estos espacios de acá que eran más grandes y nosotros como la última revista que habíamos hecho era dedicada a las artes visuales y era más grande, entonces decidimos convertir el Metro de Santiago en una revista gigante. Y esto, como pueden ver acá, es la página 20, que está en el Metro Universidad de Chile. Esta es la página 25. Y así en cada estación de metro había una página diferente y lo que queríamos era transformar a los usuarios del metro en pasajeros de la revista, que las personas se fueran moviendo dentro de la revista. Luego, en estos espacios de acá, dentro del metro, estaba el índice, que es el mismo lugar donde habíamos puesto anteriormente los poemas. Esa fue la revista 8. La revista 9 la convertimos en un diario que se regalaba en los kioscos. Esto fue un proyecto muy grande y entonces nosotros las repartimos, hicimos un convenio con el Ministerio de Educación para que llegara a todas las escuelas de Chile. Y la contraportada de la revista, que esta, dice: mándale una carta a las estrellas. Revista Casagrande número 10, Chile al Cosmos. Y dice, a comienzos de 2003, el primer astronauta de Chile viajará al cosmos en una nave espacial. En su maleta va a llevar la revista Casagrande número 10, que contendrá las cartas de los niños de todo el país. O sea, estábamos invitando a los niños que los niños escribieran cartas a las estrellas. La primera carta que recibimos es de una niñita que le pedía a las estrellas que aparecieran de día. Y entonces, bueno, también tuvimos que hacer un acuerdo con los kioscos, los lugares donde se venden los periódicos, para que nos dejaran regalar la revista ahí. Y entonces son unos señores como muy como especiales. Me tocó ir a mí a convencerlos y estaban todos sentados. Yo le hice una explicación del proyecto, que no les he hecho a ustedes todavía, por cierto. Y es que íbamos a mandar la revista 10, iba a ser una revista digital con cartas de los niños a las estrellas y obras de arte, entrevistas a las personas en la calle. Todo eso lo pusimos dentro de un DVD para dárselo a la persona que iba a viajar al espacio, el primer astronauta chileno, para que se lo llevara a la Estación Espacial Internacional. Entonces era una forma de poner a todo el país a mirar hacia el cielo. Y bueno, yo le expliqué esto a los señores del directorio de los suplementeros, que es como se llaman las personas que tienen puestos de venta de periódico, y hubo un gran silencio. Y entonces yo tenía miedo de que no hubieran entendido, y al final uno me preguntó si ellos podían poner un kiosco en la luna. Bueno, todos se rieron y entonces para mí fue un gran alivio porque significaba que habían entendido. Y aquí está, les pongo este video. No escucha los videos.
Quedó en una mueca el señor. El número de la revista Casa Grande. Esta es parte de una acción de arte que va a culminar con la llegada al espacio del primer astronauta chileno. Alejandro Jodorowsky escribió sobre estos jóvenes chilenos. Están dando un primer paso en una revolución poética. Bombardearon la moneda con poemas, también Dubrovnik en la ex Yugoslavia, el triunfo de la belleza sobre la violencia. Esas son imágenes de nuestro primer bombardeo de poemas sobre la moneda. De eso se trata el arte, y con Casa Grande este es un proceso, una acción con forma de revista. Formato tradicional primero, luego páginas transitables en el metro y mañana, por única vez, en todos los kioscos del país, el número 9. Gratis, no se vende ni se compra. Casa Grande no se vende ni se compra, Casa Grande. En coordinación con la Confederación de Suplementeros y el financiamiento del Consejo Nacional del Libro. En este número se anuncia la edición número 10 de la revista, que tendrá formato CD y reunirá testimonios de artistas y de todos los chilenos que quieran participar. El astronauta chileno Klaus von Storch llevará los CDs en su misión espacial y Chile orbitará en el cosmos. Con revista Casa Grande número 10, todo lo que escriba va al cielo. ¿Cómo participar? Yo invito a todos los chilenos y chilenas. Bueno, yo antes usaba lentes, pero me operé. También en Isla de Pascua, a que mañana se acerquen a los kiosqueros y le pidan la revista Casa Grande. Mañana Chile podrá descubrir entre las páginas de esta revista el papel purificador del arte. Y mis compañeros están más gorditos ahora. Ya, entonces seguimos con Chile al Cosmos, y esta es una exposición que hicimos en el Museo de Bellas Artes con las cartas que recibimos. Lo voy a pasar, la verdad. Esta es la primera carta que recibimos de la niñita, que le pide a las estrellas que aparezcan de día. Luego hicimos bueno, ya estábamos como, teníamos este sentimiento como de ibris, como de soberbia, que nos hacía creer que podíamos hacer cualquier cosa, y entonces hicimos esta revista, cambiamos del formato digital a todo esto. El cosmonauta todavía no ha viajado al espacio. Parece que ya no va a viajar así, pero lo podemos mandar con otro astronauta, solo que no hemos tenido tiempo de concentrarnos en eso. Saltamos a la Casa Grande, la revista Casa Grande 13, que fue una edición sonora. La hicimos en la radio. O sea que en la radio, a ver, voy a ver si esto suena. Revista Casa Grande número 13, página 39. Voces del Jardín de Chile, El Chincol. Bueno, y entonces eran páginas sonoras de diverso tipo. Habían voces de poetas muertos, cantos de pájaros, ruidos de auto, etc. Es una radio que tocaba como rock y pop, y de repente cortaba la música y salía una página en formato sonoro de la revista Casa Grande. Estábamos celebrando, haciendo un asado para celebrar la aparición de esta revista, y teníamos la radio puesta, y cuando apareció la página en la radio de un pájaro cantando que habíamos puesto nosotros, los pájaros de la cuadra le empezaron a contestar al pájaro de la radio. Entonces, de esa manera, como que tomamos conciencia que en ese momento, como era una radio de alcance nacional, estábamos haciendo cantar a los pájaros de todo Chile. Entonces fue súper bonito como darse cuenta. Después hicimos esto, bueno, todas esas cosas las hicimos con mucho esfuerzo y sin dinero, que es una norma en todos nuestros proyectos. No es porque que tengamos aversión al dinero, sino que como no nos quedó otro camino.
En el caso de la radio nos salió gratis porque nos hicimos amigos del director de la radio. En el caso de los afiches del metro, todo eso lo pagó el metro, pero no porque fueran buenas personas, sino porque era mala publicidad para ellos tener sus espacios publicitarios vacíos. Tienen que tenerlos llenos para que los potenciales avisadores quisieran pagar e invertir en esos espacios. Entonces, después hicimos esto que es Los poetas están de cumpleaños en el Teatro Camino. Fue una serie de como performance en un teatro que queda en las afueras de Santiago, un lugar muy bonito. El 12 de julio celebramos el cumpleaños de Pablo Neruda. Era el centenario de Neruda. Hicimos una sesión de espiritismo para conversar con Pablo Neruda. Y en ese, bueno, se formó, o sea, lo interesante, más que lo que sucedió ahí mismo, lo interesante es lo que pasó alrededor, como comentaba hace un rato, con los profesores, y es que hemos vuelto a hacer esto, hemos vuelto a hacer sesiones de espiritismo, y lo que pasa ahí mismo en el lugar, no, como decía, no es tan interesante, pero sí el fenómeno que se produce a nivel como sociológico, a nivel social. En el caso de Neruda, surgió una discusión sobre quién pagaría el copyright de lo que dijera la medium. Porque Neruda es muy cotizado comercialmente, genera mucho derecho de autor. Entonces aquí sale Armando Uribe, bueno, si es un poema del Maya tendrán que entenderse con la Fundación Neruda. Ellos tienen los derechos, dice José Miguel Vara. Entonces, hicimos el cumpleaños de Enrique Lin, que era un poeta que era poeta, pintor, dramaturgo. Entonces hicimos una cancha en forma de L para jugar fútbol, pero en vez de ser una cancha normal de fútbol, era como una L. Hicimos como un equipo de dibujantes, uno de poetas, uno de narradores, uno de dramaturgos, y jugamos al fútbol con el acuerdo previo de que los poetas tenían que ganar. Entonces, el 4 de octubre celebramos a Violeta Parra, hicimos como un concierto de grupos, de bandas, compuestas exclusivamente por poetas. Entonces había como llegaban, qué sé yo, poetas, se ponían un grupo de 3, 4 poetas y se ponían de acuerdo, ensayaban y fueron y tocaron ahí en ese lugar. La música, eso sí, no fue muy buena, y se llamó La Peña de los Muebles, pero eso sí fue la primera vez que nosotros tocamos como grupo, porque nosotros los mismos Casa Grande nos convertimos en un grupo de música desde ese momento. Y nos empezó a ir muy bien. Pero después les voy a contar. El 13 de noviembre, en realidad no fue esa fecha, sino creo que fue el 24, porque ya nosotros nos habíamos olvidado de este proyecto y nos llamaron desde el teatro y nos dijeron, muy enojados, nos dijeron, ustedes se comprometieron a hacer algo este día y tienen que venir. Entonces, estábamos a 4 días de la fecha y mirando bien, googleando, vimos de que, bueno, nosotros habíamos escogido esa fecha para celebrar el cumpleaños de Li Po, que es un poeta chino, que estaría cumpliendo 1300 años, pero coincidía ese fin de semana la fecha del cumpleaños de Bruce Lee. Entonces, por un alcance de fonético, Bruce Lee, Li Po, hicimos coincidir la música, la poesía y las artes marciales, pero además hay una tradición que cuenta que Li Po murió tratando de abrazar el reflejo de la luna en el río Amarillo. Y hay una canción de un cantante latinoamericano, que le dicen el Puma, que tiene un fragmento que, o sea, la canción se llama Dueño de Nada, y tiene un verso que dice, dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. O sea, dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua, que no tenía directamente que ver con la forma en que murió Li Po tratando de abrazar el reflejo de la luna sobre el agua. Entonces hicimos coincidir la música romántica, las artes marciales y la poesía. Y lo que hicimos fue encender 1300 velas en el Teatro Camino.
como muy, no es para repetirlo porque el teatro es de madera, entonces pudimos haber provocado un gran incendio. Pero lo curioso es que por una suerte de coincidencia junguiana, el mismo día, a la misma hora, vino el Puma y dio un concierto a 3 kilómetros de ahí. Y entonces estaba como cantando allá en el cumpleaños de Bruce Lee y justo en el momento en que estábamos nosotros haciendo esta performance. Luego, voy a saltar por acá. Estas son las velas encendidas en el teatro. Un teatro muy bonito. Pues menos mal que no lo incendiamos. Luego, aquí, bueno, nos invitaron a hacer algo en la Feria del Libro de Buenos Aires y les propusimos hacer una sesión de espiritismo. Y como tocaba, justo se conmemoraba en esa fecha, en las fechas del festival, la muerte de Alejandra Pizarnik, hicimos una sesión de espiritismo y conversamos con ella. Esta es Alejandra Pizarnik y esta es otra que hicimos en Chile con Huidobro, Vicente Huidobro. En Alejandra Pizarnik fue muy curioso lo que se produjo a nivel sociológico porque había como una atmósfera, un sentimiento de culpa a nivel como social porque Pizarnik se suicidó. Entonces, bueno, habló mucho Pizarnik. Nosotros le preguntamos, la primera pregunta que le hicimos es, porque el medium pidió hacer una sesión previa, privada con nosotros, para ver cómo andaban con las energías, para evitar que alguien saliera herido el día de la sesión de espiritismo pública. Y entonces ahí nosotros le preguntamos a Alejandra Pizarnik, ¿qué podemos hacer por ti? Y entonces ella respondió, lo que están haciendo. Y en realidad tenía mucho sentido, porque había como una deuda pendiente, sentimos nosotros, entre la ciudadanía y la poeta, porque ella se suicidó, y entonces había un sentimiento de culpa general, entonces se produjo una atmósfera como muy emotiva, de mucha como contención y de mucha cercanía en torno a esta sesión. Y acudieron 70 personas, que son todas las que pueden ver acá, ese día a la 1 de la mañana. Voy a seguir por acá porque estamos... esto es... bueno, esto lo habíamos hecho antes cuando estábamos más enojados, y es que hay una organización como muy conservadora en Chile, no sé si existe todavía, yo creo que ya no, pero que tenía mucho poder y había prohibido la exhibición de esta película de Martin Scorsese, ¿cómo se llama? La última tentación de Cristo. Entonces, bueno, ellos, había una campaña ultraconservadora en las calles de Chile, donde había unos carteles grandes de este mismo formato, blanco con negro, donde Dios hacía declaraciones como amenazadoras. Por ejemplo, decía, tenemos que hablar, y firmaba Dios. O decía, eso de amarás a tu prójimo, era en serio, firmaba Dios. Entonces nosotros sacamos unos afiches en el mismo formato, donde Dios decía otras cosas. Dios decía, pero tergiversaban, parafraseaba los mensajes de la campaña publicitaria. Ellos decían, eso de amar a tu prójimo era en serio. Nosotros le poníamos, eso de no desearás la mujer de tu prójimo, era broma. También poníamos, qué sé yo, usa condón. O poníamos, ¿qué tiene Krishna que no tenga yo? O después de la señal, deja tu mensaje, etcétera. Y entonces, bueno, eso como que tuvo mucho, nos fue muy bien con eso. Y salto aquí a la leyenda del vaquero chileno, We kill that we love, what we love. Y aquí lo que quisimos hacer fue bueno, la campaña esta de los afiches nos salió muy barata. Lo que hicimos fue, le pedimos dinero a personas. Estaban todos muy enojados con esta campaña publicitaria conservadora. Entonces fue muy fácil
que la gente nos diera dinero para poder imprimir esta frase. Luego, La leyenda del vaquero chileno es una película, es un western, pero en realidad es una película imaginaria. Quisimos hacer una película y entonces hicimos el soundtrack, la banda sonora, hicimos la idea de guión y hablamos con actores y actrices como famosos de la escena local chilena y con un director que era Sebastián Lelio, que se ganó el Oscar hace 4 años, ganó un Oscar, para armar una película imaginaria. Es decir, esto nació de la lectura de las memorias de Luis Buñuel, el director, no sé si mexicano o español, que él decía que él como que se sentía frustrado por no ofrecer más de una variante de todas las variantes posibles de una película. Entonces nosotros, para hacer posible ese sueño, suprimimos la variante principal, de manera que todas las otras fueran posibles y hubiera tantas variantes de la película como corazones de espectadores. Entonces anunciamos esta película. La prensa llegó enseguida porque los actores eran como muy populares y les contamos a todos de esta película que estábamos haciendo y entonces empezó a aparecer la película imaginaria. Había de todo menos la película misma. Entonces si uno iba en el avión, uno podía leer en la revista del avión de la TAM, uno leía, bueno, el próximo proyecto de Robert Redford. Y entonces costaba $2 millones de dólares y ¿cómo se llama? Era parte de la producción de Sundance, del festival de Robert Redford. De esta manera, como claro, creamos, yo creo que mucha gente todavía no sabe que era, o sea, todavía está, cuando hablamos públicamente, no nos referimos a esto como una película imaginaria, porque si no, dejaría de ser imaginaria, si la gente supiera que no era el formato tradicional. Estamos acá, porque ya voy en 32 minutos, y bueno, esto es una publicación a la cual no... sacamos una publicación relacionada con lo que voy a decir ahora. ¡Pum! Ya, este es King Kong. Y este es nuestro King Kong, que es parte de las acciones que hicimos para conmemorar los 40 años del golpe de Estado en Chile. Toda nuestra, como que el grueso de nuestra obra ha tenido que ver con la dictadura y con el golpe de Estado. Hicimos un Pinochet inflable gigante, y de 12 metros de altura, y lo pusimos en varios lugares frente a edificios civiles, como una manera de recrear el golpe de Estado, pero en lenguaje cómic tridimensional. La gente se acercaba y le gritaba cosas, pórtate bien, desgraciado, etc. Y bueno, aquí también lo pusimos. Bueno, nosotros esto, para obtener los permisos, porque estábamos en un gobierno de derecha, esto fue en 2013, le pusimos, dijimos que era King Kong. Entonces cuando las autoridades vieron este Pinochet, quisieron desinflarlo enseguida y vinieron a decir, oye, pero espérate, nos dijeron que era King Kong, ¿qué es esto? Nosotros le dijimos, se llama King Kong el proyecto, y al proyecto le pusimos King Kong por sus grandes dimensiones y por su condición de gorila. Y entonces ellos quisieron desinflarlo, pero había causado tanto escándalo, o sea, tanto revuelo, había salido ya en la prensa, que si lo hubieran desinflado, habría sido un escándalo más grande todavía, y tuvieron que dejarlo. Este lo hicimos con un remanente nos habíamos ganado otro proyecto, y con la plata que nos sobró, financiamos esto. Lo mandamos a hacer a China, salió mucho más barato. Bueno, otra cosa que hicimos fue, pusimos las sombras de 4 aviones Hawker Hunter acercándose a la moneda, tal como sucedió hace 50 años. Ahí están. Eso lo hicimos nosotros.
Esa imagen salió en el New York Times, salió en todos lados, pero en ninguna parte como que fue mucho más, nos sobrepasó. Y al final pedimos permiso para pintar estas cosas en el suelo y nos negaron el permiso, pero la entidad a la que le pedimos permiso era tan burocrática que nos llegó la negación después que lo habíamos hecho. Nosotros supimos off the record que nos habían negado el permiso, pero entonces lo hicimos igual. Y eso es una cosa de que, bueno, siempre hemos tenido que jugar con eso de, lamentablemente hemos tenido que mentir y pasar gato por liebre. No sé si en italiano existe la frase, pero ha sido necesario para obtener los permisos. Bueno, ahí está. Esta fue la foto que apareció en el New York Times. Pero bueno, nadie supo que fuimos nosotros, o sea, por lo menos allá en Estados Unidos. Y ahí estamos, esa es la prueba. Estuvimos toda la noche pintando. Bueno, también hicimos una flota de aviones Hawker Hunter de chocolate, con las insignias de la Fuerza Aérea en las alas, y era una manera de, con el Pinochet inflable, buscábamos como que hacer que la gente como se riera, es decir, que aplacar un poco el trauma que significaba el golpe de Estado, que lo viera fuera de ellos. Con las sombras quisimos dar una alerta, como que al pintar las sombras de los aviones acercándose, era una forma de detener el tiempo, en el mismo instante en que los aviones iban a bombardear la moneda. Y entonces, de esta manera, queríamos como mandar un mensaje de que el fascismo estaba, no se había ido, estaba ahí mismo, y también como que al recordar de una manera dramática la fecha, pero con esto de los aviones de chocolate, lo que estábamos invitando a las personas es a digerir la memoria histórica. Y ahí una amiga se está comiendo uno. Bueno, el bombardeo de poemas, nosotros el primer bombardeo lo hicimos sobre el Palacio de la Moneda, una selección de 50 poetas de nuestra generación, pasamos en helicóptero y dejamos caer todos estos poemas sobre la moneda. Había la municipalidad era de derecha, pero el gobierno era de Ricardo Lagos. Entonces, nos negaron el permiso para hacerlo en Santiago, pero nos dieron el permiso para hacerlo sobre el espacio aéreo de la moneda. El espacio aéreo de la moneda ha sido sobrevolado 2 veces, en 1973 y por nosotros. Existen varias prohibiciones, está prohibido en Chile y también en Europa volar de noche, volar sobre espacio, sobre multitudes, lanzar objetos desde el aire, y además el espacio aéreo de la moneda es el más prohibido de Chile. Y nosotros en ese momento tuvimos como muchas reuniones con las autoridades civiles y con las autoridades militares. Nos dimos cuenta de que todavía no se sabía quién mandaba ahí, porque para obtener los permisos teníamos que ir donde los militares y donde los civiles. Y bueno, este es el Entonces, nosotros una vez que hicimos el bombardeo de la moneda, queríamos que otras personas sintieran lo que habíamos sentido nosotros. Para hacer el bombardeo de la moneda, eso costó dinero. El helicóptero, tuvimos que arrendar el helicóptero más caro de Chile, pagamos con un cheque en blanco. En aquella época nosotros no teníamos cuenta corriente, no teníamos cuenta en el banco. Le pedimos a un amigo que estaba trabajando ya un cheque en blanco y se lo dimos al helicóptero. Esto fue un viernes y el lunes, que era cuando iban a cobrar el cheque, bueno, nosotros hicimos una fiesta el mismo viernes para celebrar el bombardeo de la moneda. Ahí juntamos una cantidad de dinero. Luego, esto lo hicimos en el marco de un festival internacional de poesía que nos dio un poco más de dinero. Y con eso nosotros pagamos el helicóptero. Y la impresión de los marcadores de libro de los poemas las pagamos
con unas fiestas anteriores que habíamos hecho, y también cuando la imprenta supo de nuestros planes, ellos nos dijeron, ustedes solamente van a pagar los materiales y nosotros ponemos la mano de obra. O sea, nos salió muy barato todo porque comunicamos el proyecto y la gente se subía al proyecto y fuimos haciendo una comunidad, porque todos querían que sucediera. Y así, el lunes, cuando cobraron el cheque, nosotros nos quedamos con una deuda de 10 euros o 20 euros con este amigo. Yo después supe de que Jodorowsky había dicho ahí en Francia de que él nos había financiado. No es verdad. Esto que ven acá es el reverso. Bueno, después seguimos, bombardeamos Dubrovnik, Guernica, Varsovia, Berlín, Madrid, Milán y Londres. Y en el caso de Londres, fue muy difícil. Hay bombardeos que han sido, todos son complicados. En el de Berlín tuvimos que conseguir 14 permisos, sin contar los permisos para pedir permiso. Y en el de Londres, como era en el marco de los Juegos Olímpicos, fue en 2012, tuvimos muchas reuniones con la Metropolitan Police, con Port of London Authority, con las autoridades de aquí y de allá, de la policía de los trenes, la policía terrorista, todo. Y fue necesario calcular la posición del helicóptero en relación a los obstáculos más cercanos, que en el caso de Londres eran el London Eye y el edificio de la Shell, cuyas alturas, por suerte, están publicadas en Wikipedia. También considerando la dirección en que sopla el viento ese mes, y por el triángulo de Pitágoras, fue posible ubicar el helicóptero en la posición en que iba a estar para dejar caer los poemas y que llegaran a Jubilee Gardens, que era el lugar donde tenía que caer. Después me di cuenta que todos los cálculos los habíamos hecho mal porque habíamos considerado el viento cambia en el mes. Es el único momento del año que el viento sopla de la manera opuesta a la que nosotros habíamos calculado. Pero en fin, ya lo habíamos lanzado. Y fue un proceso muy tenso y muy difícil convencer a todas las distintas instituciones de que nos dieran el permiso para hacerlo, pero en un momento nuestros partners en Londres, que eran South Bank Center, nos comunicaron que querían cambiar la fecha del proyecto y ellos la nueva fecha era el 26 de junio, que es el cumpleaños de Allende. Entonces, como vi esa coincidencia y nosotros dijimos, como que sentimos que eso significa que había habido una alineación de los astros. Entonces supimos en ese momento de que el bombardeo se iba a hacer, que iba a resultar bien. Fue como un momento, siempre en todos los bombardeos hay un momento así de iluminación, y que fue en ese momento. Y entonces, para honrar la fecha, que era una fecha importante para Chile porque era el cumpleaños de Allende, hicimos en el reverso de los marcalibros la imagen de la moneda en llamas. Se ve muy clarito. Pero si ustedes prestan atención y ven la foto típica de la moneda en llamas, se van a dar cuenta que esa es. Hay que poner 20 marcadores de libro uno al lado del otro. Y entonces, de esta manera, lo que nosotros lanzábamos de una manera muy sutil sobre el cielo de Londres era la historia de Chile. Pasan cosas en los bombardeos. Cuando hicimos el bombardeo en Berlín, yo me acuerdo que había una chica que estaba empezando a salir con un poeta que estaba incluido en el bombardeo. Y entonces ella no sabía bien si entregarse a esa relación o no, si era muy serio, desconfiaba. Pero ella fue al bombardeo y entonces el único poema que pudo alcanzar lo miró y era el poema del chico con el que ella estaba saliendo. Y entonces, al año siguiente, ella estaba embarazada. Así que eso dijimos en Londres cuando nos entrevistaban,
entrevistaron por la radio y dijimos, bueno, contamos esta historia. Entonces dijimos, bueno, si quieres embarazarte, ven al... Yo no sé si eso hizo que más o menos personas fueran, la verdad. Pero pasaron cosas en Londres también. Había como... Hay muchas historias de, qué sé yo, la persona que no pudo ir porque se quedó trabajando y le llegó un poema del papá. O, no sé, una chica que había tenido un problema como muy puntual, le llegó un poema como muy vinculado a su situación. Y es que uno cuando toma algo, un poema del aire, inevitablemente lo interpreta como un mensaje directo hacia ella o hacia él. Uno lo toma y dice, esto es algo que viene hacia mí y que me quiere decir algo a mí. Y muchas veces se da eso de manera como espontánea, pero de una manera muy funcional. Bueno, ese es el libro. El que ven acá es el libro del bombardeo de Milán. Este es el de... este es el de Madrid y este de acá es el de Londres. Bueno, este es Dubrovnik, yo no sé si es... Bueno, Guernica, Varsovia, Berlín, Londres, Milán, Madrid. Y esto es Londres. Lo voy a poner. A ver. La música la hicimos nosotros. But I'm me no English. That's... Oh, thank you. Thank you. Hay una mujer africana comiendo con una amiga blanca. Un hombre africano con su cuñada con pena. Bluish slab of forehead, then wait for him to move a toe or suck up breath. Tonight I'll lead him broad-backed into your city, leave him to sleep. United Traders I want to catch the Sunday. Keep it on the meshes of my head. Next slide. Since 13 and a half, I have made love to 10,000 women. I just wanted to connect with at least one of them. Bueno, demora un año de trabajo hacer eso, que dura como 45 minutos o una hora. Y siempre como, bueno, nos hemos convertido, ya la última vez que lo hicimos, que fue en Madrid, fue en condiciones muy difíciles desde el punto de vista técnico, pero hicimos como una proeza técnica, porque los españoles como que no lo podían creer. Pusimos el helicóptero a 800 metros del lugar, casi 1 kilómetro,
Y entonces lanzábamos los poemas, porque lo hicimos sobre la Plaza Mayor, que es un rectángulo en el medio de la ciudad, y entonces los poemas iban flotando 800 metros hasta llegar hasta la plaza, y ahí caían. Y ahí entonces nuestros aliados allá en España, en Madrid, que eran el Festival Poetas, nos dijeron: ahora entendemos por qué ustedes son los únicos que pueden hacer eso. Y es que en realidad en todos estos 20 años que íbamos haciendo bombardeos de poemas, nos hemos convertido realmente en expertos en hacer algo, trabajar un año para algo que dura 45 minutos. Es una habilidad muy rara, porque no la podemos aplicar en ninguna otra parte que arriba de un lugar tirando poemas. Y bueno, nosotros también somos un grupo, nos llamamos Los Muebles, y nos pueden buscar en Spotify. Cantamos música romántica, canciones de amor, y estamos en el soundtrack de 4 películas. Nos va muy bien en un entorno muy reducido de personas. Supimos que hay una banda tocando en las universidades en Chile que toca nuestras canciones. Y esto, ahora les voy a explicar y con ya estoy terminando. Lo hicimos el año pasado. Esta antena, adherida a un brazo robótico, tenía una misión muy concreta: buscar el lugar exacto hacia donde se lanzarían los versos de Universal Poem. Una vez encontrado ese punto, fueron disparados hacia la nebulosa Saco de Carbón, a la que llegarán en el año 2622, después de atravesar toda la galaxia. Ahora vemos el momento exacto e histórico en el que los versos del poema, escritos por más de 22.000 personas de todo el mundo, iniciaron su viaje a través del espacio. Universal Poem ha abandonado ya nuestro planeta, y a muchos de nosotros y nosotras nos lleva con él al encuentro de su destino. Bueno, antes les voy a contar esta historia, y antes les voy a advertir a ustedes, para que no les pase lo que me pasó a mí, lo que nos pasó a nosotros. Nunca traten de mandar nada al espacio. Es un trabajo infinito, es complicadísimo y es un trabajo que nunca termina. Después de bombardear Madrid, quedamos con una buena relación con nuestros compañeros españoles, y ellos durante la pandemia tenían un proyecto, querían hacer el poema universal, crearon una plataforma que se llama universalpoem.com, donde daban la posibilidad a las personas a que suban un verso. Pero como que el proyecto no partía, como que nadie subía versos. Y yo me acuerdo, estábamos en plena pandemia, y yo estaba trotando en el colegio de mi hija, que me permitieron ir a correr a la cancha,
y tuvimos una reunión por Zoom, como eran todas las reuniones en esa época, y nosotros nos describieron su proyecto, que era hacer el poema universal, y nosotros le dijimos, bueno, tu proyecto es aburrido, pero si, como nosotros ya teníamos experiencia con el espacio, le dijimos, mira, pero mandemos este poema al espacio, y cuando la gente se entere, pues todos van a querer participar. Ahí le va a poner un poco de rock. Y entonces dijeron, ok, y empezamos a trabajar juntos. La primera idea que tuvimos fue de mandarlo en código Morse, cosa que es una estupidez, porque 1000 versos en código Morse estaríamos una semana entera tecleando, qué sé yo. Entonces, después se nos ocurrió mandarlo a través de satélite. Pero golpeamos todas las puertas de las compañías que tienen antenas satelitales en Chile y ninguna quiso. Entonces sucedió, estábamos desesperados y ocurrió por casualidad, como estábamos en pandemia, y bueno, yo estaba recién separado, con mucha gente que se separó durante la pandemia, y llegué a una cena a la cual no estaba invitado, y resultó que la persona que estaba sentada al lado mío en la mesa, me reconoció porque hace cine y él había hecho un documental sobre Los Muebles, que es el grupo de música que tenemos nosotros. Y entonces me preguntó qué estaba haciendo y yo le dije, bueno, que estaba viviendo en 2 casas al mismo tiempo, y le pregunté, ¿qué estás haciendo tú? Y él me dijo, no, estoy trabajando en una compañía de comunicaciones satelitales en Dinamarca. Dije, wow. Dije, manda el poema universal al espacio. Y entonces empezamos a conversar. Resulta que él conoció a un ingeniero noruego en Chile trabajando juntos y siguieron trabajando juntos. Este ingeniero noruego, que se llama Joaquín Espeland, él se dedicaba como hobby a hackear los satélites hasta que las compañías de telecomunicaciones lo descubrieron y lo contrataron. Después él creó una forma de sincronizar las antenas satelitales, y porque lo que se hace comúnmente es desactivarlas durante 4 días y con eso se pierde mucho dinero. Entonces él, usando un dron, hace ese procedimiento sin desconectar el satélite, y creó una empresa que se llama Quadsat. Y luego creó otra para sus proyectos personales que se llama Hije Universe. Y entonces en esa Hije Universe fue la que trabajó con nosotros. Son 4 personas, es él, más una chica japonesa que se llama, olvidé el nombre, que fue la que creó el algoritmo para transformar los versos en ondas de radio. A mí me pasaron varias cosas con los daneses, porque son muy profesionales, pero de repente se desaparecían. Y entonces yo tenía la conferencia de prensa allá en Chile para anunciar el envío del poema al espacio, y ellos no me contestaban los mails hacía 3 semanas. Fue un salto al vacío, dije ahí a las autoridades que sí, lo vamos a hacer, bueno, después resulta de que habían estado desconectados porque estaban en el Ártico calibrando antenas. Y bueno, como 3 meses antes del proyecto, supe que tenía que conseguirme los pasajes de ellos hasta el extremo sur de Chile, porque esto lo hicimos en el marco de un festival de poesía y ciencia que se desarrolla en el Estrecho de Magallanes. Y bueno, después tuvimos que comprar una antena especial y un brazo robótico. Por suerte estaba aliada a una de las instituciones que trabajaba con el festival, es el Instituto Milenio de Astrofísica, que son solamente astrónomos y físicos,
Y entonces ellos calcularon la posición hacia donde debían ser lanzados el poema. Nosotros escogimos un lugar muy puntual, que es la nebulosa Saco de Carbón. Y la escogimos porque todas las culturas prehispánicas del extremo sur de América le tenían puesto un nombre, es decir, conocían esa región. Es una región oscura de la Vía Láctea, que queda a 600 años luz. Entonces, estos astrónomos calcularon las coordenadas donde está esa nebulosa, porque la Tierra se mueve alrededor del Sol, el Sol se mueve alrededor del centro de la galaxia, la Tierra gira, y también la nebulosa se va moviendo junto con la galaxia a una velocidad diferente a la que se mueve el Sol. Entonces, todas esas variantes fueron incorporadas en un algoritmo y puestas, y así se codificó el brazo robótico para lanzar el poema en esa dirección. Y el poema va a llegar en 600 años más, o sea, en 2622, en enero. Luego, entonces, ya les dije más o menos un resumen de lo que hemos estado haciendo, y esto es la primera de las cosas que pensamos hacer para conmemorar los 50 años del bombardeo de la moneda, que se van a cumplir ahora en septiembre. Nos invitaron a un palacio allá en Chile a hacer una exposición sobre los bombardeos de poemas, y entonces hay un patio que tiene como 10 por 10 metros arriba, y vamos a taparlo con la silueta de un Hawker Hunter que va en dirección a la moneda. Y aquí se puede ver el video, a ver, aquí está, hicimos una pequeña simulación. Bueno, y con esto que estamos abriendo una nueva línea de trabajo. Nosotros, gran parte de lo que hacemos tiene que ver con el cielo, con el uso del cielo como soporte, como para hacer arte. Y anteriormente habíamos usado las sombras de los aviones Hawker Hunter en el suelo, pero como un reflejo de lo que pasa en el cielo. También los bombardeos de poemas y el espacio son todas cosas que pasan arriba en el cielo. Y con esto nosotros como seguimos en esta línea de trabajo que hemos estado desarrollando. Y aquí tengo, perdón, y por último aquí tengo el video del bombardeo de Milán, que bueno, dura 4 minutos. Ya llevo 1 hora y 3 minutos. Entonces, aquí puedo poner esto y terminamos. Digo, para que vean ¿cómo se llama? El Duomo desde el cielo. Ups. Ahí está. ¿Ah, no están viendo?
Quella là, Roma, come ce l'hai? Vorrei stringere tutti coloro che stanno per morire. Quanti abbracci dovrei dare al secondo? Me acuerdo de tu espalda pecosa, tu pecho y tus manos pecosas. Buscabas tréboles cerca del estadio. Nunca supe para qué los querías. Non c'è posta per te dei ghiacci del piano, da un aereo precipitato in uno strano passato. Voglio che quelle parole finiscano il loro viaggio. So much. Bravo! Hai costruito una gabbia per il tuo usignolo e ti domandi perché non canta più. Lui ti guarda, sculetta, saltella, prova le piume e non capisce più, perché in quella più grande ti sei messa tu. Y bueno, termino diciendo que bueno, si en algún momento yo usé la primera persona, fue accidentalmente, porque yo estoy aquí en Italia porque, bueno, publicaron un libro mío en Roma y vine a la presentación, pero este trabajo lo hacemos 4 personas y entonces es un esfuerzo colectivo y muchas veces involucra el trabajo, o casi siempre, de más personas todavía. En todos estos proyectos, una de las cosas como que enriquecedoras que tiene es que son comunidades enteras las que van junto con nosotros y que van haciendo estas cosas. Cuando hicimos la sombra de los aviones en el suelo de la moneda, trabajamos con la Fundación Londres 38, que es una fundación que trabaja para recordar un centro de tortura, donde dicho sea de paso, estuvo mi madre detenida durante la dictadura. Y entonces, gracias a la Fundación Londres 38, muchas personas de ahí trabajaron con nosotros pintando el suelo, y también personas voluntarias. Siempre como se nos suman personas a trabajar voluntariamente con nosotros porque se identifican con el proyecto. Cuando fuimos a pegarle esas afiches con frases de Dios, cada vez que salíamos, no éramos nosotros 4, había muchas más personas, mucha gente, y nos repartíamos barrios enteros, nos decíamos, ustedes vayan a tal barrio y nosotros vamos a este otro, y así al día siguiente estaba todo pegado con los afiches. Y pasaban cosas, porque uno pegando los afiches se hacía amigo de las personas que transitaban. También cuando hacemos los bombardeos de poemas,
conocemos a otros poetas, otras instituciones que trabajan junto con nosotros. Aquí habría sido casi imposible hacerlo en Milán sin personas de aquí de la municipalidad, Silvia Laferla y Giulia Torresi, que trabajaron mucho y fuera, más allá de su horario de trabajo, porque el proyecto fuera posible. Y también hubo alumnos de Laura que nos ayudaron, que estuvieron ahí para recoger eventualmente los poemas que cayeran lejos del Duomo. Y así, en cada experiencia, cada uno de estos proyectos que hacemos nosotros, lo hacemos con más personas. Son proyectos comunitarios de esta manera. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, yo se las voy a responder enseguida. A lo mejor tengo miedo de haberlo hecho muy rápido y que no se haya entendido bien algunas de las cosas, porque más encima yo hablo en español, y me advirtieron que tenía que hablar despacio, pero no lo hice porque tenía que ir muy rápido. Entonces, ¿quién quiere preguntar? Sí, Tania, por favor. Bueno, primero que todo, muchas gracias por explicarnos todo este recorrido tan interesante, y sobre todo a mí lo que me interesa es ese trabajo colectivo, que en realidad creo que siempre hablaste en plural, nosotros, ¿no? Creo que yo no recuerdo haber escuchado un yo, así que, y de hecho esa era un poco como mi pregunta, ¿no? Porque es un trabajo colectivo, comunitario, y entonces para que esto se llegue a concretar, tiene que haber pues redes, no solamente pues, qué sé yo, con algún tipo de afinidad de intelectual e ideológica o lo que sea, sino que sobre todo pienso yo, son redes afectivas. Entonces, ¿cómo lograr esto, no? ¿Cómo crear estos puentes afectivos para que personas conecten con eso? Es decir, yo creo que esto viene, digo yo, no sé, esa es mi pregunta, de también cómo se conocieron ustedes cuatro, cómo empezó todo, es decir, por qué le pusieron Casa Grande, porque esa es la semilla para que después se vaya ramificando esta conexión afectiva, que, bueno, sí, por supuesto, está la parte intelectual, está la parte poética, está la parte, bueno, y Chile que tiene toda esta tradición. Yo cuando iba viendo todo eso pensaba en Parra, pensaba en Zurita, pensaba en el mismo Huidobro con la ironía, qué sé yo, ¿no? Pero por supuesto, eso que ustedes fundaron, ¿cómo fue eso? ¿Cómo se encontraron? ¿Por qué le pusieron Casa? Imagino que Casa Grande es algo, pues pensando en esto que ustedes tienen tan maravilloso, que está el pasado, pero está también la proyección al futuro y las fronteras, es decir, imagínate, más allá de nuestra ¿cómo se dice? Nuestra galaxia, ¿no? Es decir, desde la semilla de ustedes que siembran hasta esta cosa expansiva. Entonces, mi pregunta va un poco por eso. ¿Cómo nacieron? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo crearon estas redes afectivas? Etcétera. Bueno, nos conocimos en esa beca de la Fundación Neruda. Nosotros somos Cristóbal Bianchi, Joaquín Prieto, Santiago Barcaza y yo. Con Santiago nos conocíamos de antes porque éramos poetas jóvenes, y con Cristóbal nos conocimos en la Fundación Neruda, y Cristóbal estaba haciendo esta banda de música que sonaba horrible, Casa Grande, con Joaquín y con otros amigos más. Entonces, ellos hicieron la banda de música que le pusieron Casa Grande porque es un nombre como eso, ¿no? De música tropical. Y de ahí la revista se llamó Casa Grande por la sonora. En la revista entramos Santiago y yo. Y ahí, como la revista era de literatura, como que todos los demás se fueron
se fueron yendo un poquito del proyecto, se fueron de Chile, qué sé yo, la Sonora dejó de tocar, y nacieron los muebles, que éramos nosotros. Y entonces, como somos amigos, y entonces era como una prolongación desde en un comienzo todos los proyectos, lo hacíamos en bares. Muchas cosas han cambiado, yo ya no tomo, o tomo muy poco. Así que, y ahora, bueno, también como nos cambiamos de ciudad, entonces tenemos reuniones virtuales. Y fuimos siempre en un principio, empezamos a trabajar como comunidad, con más personas de manera comunitaria, sin ser plenamente conscientes de ello. Hasta que después, por ejemplo, lo digo ahora porque lo tengo muy fresco, que, o sea, cuando uno no está pagando, tiene que hacer sentir a los demás que el proyecto es el proyecto de ellos, que el proyecto es nuestro proyecto. Entonces, en Croacia me acuerdo cuando llegamos, de ahí que trabajaban para otra institución, pero que estaba relacionada con el proyecto, nosotros lo hacíamos como una pequeña ceremonia, como para decirle, ahora tú eres Casa Grande. Y entonces, esa persona cuando iba a defender nuestra posición, que era la de esa persona también, frente a la misma institución, porque la institución no estaba colaborando, entonces iba ya con una energía diferente. No iba como a cumplir un trabajo, sino que él era parte de nuestro equipo, él o ella. Y así nos hacíamos fuertes. Y entonces nos movíamos de un lugar a otro. Cuando estábamos en el Estrecho de Magallanes, después de lanzar estos poemas al espacio, que los lanzamos desde ambos lados del extremo de Magallanes, desde Punta Arenas y desde Porvenir, porque el Estrecho de Magallanes es una lengua de mar. Entonces, en las dos ciudades que están a los extremos lo hicimos, y entonces íbamos todos juntos, todo el grupo humano del festival, nos trasladábamos de un lugar a otro. Y todos ayudaban o colaboraban. Yo también tuve esta experiencia, porque como les contaba hace un rato, estoy haciendo una película de vampiros, que ya está casi terminada, y entonces lo que hice también es como entregar a los actores que son escritores. No sé, me metí en camisa de once varas, no tengo que explicar demasiado. Claro, porque es una película actuada por actores, que no son actores, por escritores, que no son actores profesionales. Entonces, mi técnica que aprendí en Casa Grande fue dejarlos que se apropiaran del proyecto, que fuera nuestro proyecto, tal cual es ahora. Y entonces eso hizo de que se sintieran con el derecho a intervenir el guión. Entonces yo no les decía nunca que no, sino que dejaba que propusieran sus ideas de cambiar el guión frente a los demás que son también escritores. Entonces empezaban a pelear. Y al final el guión quedaba tal cual. Y al mismo tiempo, qué sé yo, el director de fotografía, todos trabajaron gratis y están trabajando. Entonces, pero es por la idea de hacer una película de vampiros, que es una cosa que es el sueño de cualquiera, ¿no? Que no querría hacer una película de vampiros. Entonces, de esa misma manera ha ocurrido en todos los proyectos de Casa Grande. Cuando son políticos, lo que atrae es la afiliación, también el deseo, la reivindicación política. Cuando íbamos a atacar la Sociedad de Escritores de Chile, es que todo el mundo, es una verdad que todo el mundo lo sabe. O sea, es ¿cómo se dice el cuento? El rey está desnudo, el emperador está desnudo. Todo el mundo lo sabe. Entonces todo el mundo sabe que la Sociedad de Escritores de Chile son fósiles. Entonces cuando uno propone cualquier cosa, una acción contra ellos, pues mucha gente se incorpora. También cuando mandamos un mensaje, el primer proyecto que era Chile al Cosmos, de mandar algo al espacio, muchas personas también se sumaban como voluntariamente porque querían que lo que
se vaya al espacio, en lo que se vaya al espacio haya algo de ellos y de ellas. O sea, el secreto detrás de una obra comunitaria es que cada cual sea libre y que sus propuestas tengan un espacio, sean recibidas. Todas las ideas sean acogidas, que no se le diga que no a ninguno. Pues, si te dicen que no, es aburrido. Y así, de esa manera, como que uno entra, y dentro de los proyectos hay veces hay cosas como, hay un poco de locura, ¿no? Pero todas esas como pequeñas locuras que después se olvidan y queda la idea central, que es, por ejemplo, la película imaginaria, o que es el avión de chocolate. Bueno, eso es a grosso modo, como que actuar en equipo y recibir bien las ideas de los demás y bueno, y uno va dando la suya también y se genera un entusiasmo y una energía. Julio, lo que me interesa más, ya lo sabes, de tu trabajo, de su trabajo en realidad, porque son un equipo, lo subrayaste muy bien, es esta dimensión internacional, ¿no? Que siempre Chile es un país bastante ensimismado, ¿no? Lo separa la cordillera, como siempre los chilenos dicen. Y en realidad esta trascendencia de la conmemoración del golpe, esta réplica del bombardeo y también la consideración de las demás ciudades bombardeadas, me llama mucho la atención porque es el acto de memoria debería de funcionar así siempre. Es decir, una historia se convierte en historia paradigmática cuando crea una serie de ecos en otras historias y colectivizamos la memoria. Entonces, ¿cuánto es importante? Y es importante en tu experiencia vital, porque tú dijiste que viviste en Cuba, viviste en otros lugares, entonces tu historia chilena se suma a otras historias, ¿no? Que forjan tu identidad. Entonces, ¿cómo puedes definir tu memoria y cuánto es importante la memoria de tu historia chilena en el marco de una historia realmente transnacional, de hechos que se repiten? Bueno, sí, yo de niño, como durante la dictadura tomaron preso a mis papás y después salí, viví 3 años en París y después 15 años en Cuba. Entonces, bueno, yo diría que eso es una si buscara algo positivo de mi historia sería de que como que me dio la posibilidad de aprender a sentir de una manera francesa y de una manera cubana. Yo como que hay una manera de sentir que es propia de cada lugar y es muy difícil de explicar, pero como que sé lo que se siente ser francés y también sé lo que se siente ser cubano. Y también, bueno, también sé lo que se siente ser chileno y realmente el enclaustramiento es parte del sentimiento chileno. Bueno, nosotros cuando salimos a bombardear diferentes ciudades, llevamos toda esa historia y esa manera de percibir el mundo, o de situarse en el mundo, que uno la aprende sin querer, de acuerdo a la costumbre del lugar donde uno creció. Y bueno, pero ha habido como en todo esto, como aparte de curiosidad, también un poco de ingenuidad y que tiene que ver con eso, con lo que decía al principio, desde imaginarse las cosas y creer en las cosas antes de que ocurran. Entonces se dio así como yo, como al ser parte de un grupo, ¿no? Con Joaquín y con Cristóbal al principio y después con Santiago, que
hablamos de esto, pero de manera natural, hablamos de una locura. Estamos hablando de bombardear la moneda. Eso era una tremenda locura. Y en ese momento, nadie había hecho una cosa así. Bueno, antes había D'Annunzio, lanzó cosas desde el aire, el CADA lanzó unos panfletos también en Chile, pero encima de la moneda era una locura completa. Y nosotros que teníamos 20 años en ese momento. Entonces, pero hablar de eso de manera como natural, como si fuera posible, como si empezáramos a hablar nosotros ahora de tomar la universidad completa y llevarnos a este edificio y ponerlo en el Sahara. Es una locura. Pero es una cosa que hablábamos así, bueno, a ver, ¿cómo lo hacemos entonces? Necesitamos una bulldozer y lo desarmamos y lo llevamos. Entonces empezamos a hablar de eso como si fuera posible, como hipótesis de trabajo. Y entonces eso es lo que lo hizo posible. Porque al hablarles de eso de manera natural, lo hablamos así con las instituciones que tenían que darnos los permisos, ellos como que, me imagino que se sorprendían un poco, pero nos creían, como que confiaban en nosotros. Me acuerdo que la reunión que tuvimos con las autoridades de la moneda para bombardear la moneda, nos preguntaron, ¿y ustedes quieren dinero? Y dijimos, no. Nosotros queremos los permisos solamente, no necesitamos dinero. Mentira, no teníamos dinero, pero apareció. En Croacia, los poemas se imprimieron en Chile, se perdieron porque se transportaron en avión a Dubrovnik, pero siguió de largo a Zagreb. Y en un momento, durante 2 semanas, no sabíamos dónde estaban los poemas. Y nos preguntaban las autoridades del Dubrovnik Summer Festival, ¿dónde están los poemas? Y nosotros le decíamos, oh, los poemas son hermosos. Y entonces le cambiamos, digamos, son maravillosos, qué sé yo. Y los poemas aparecieron 2 días antes. 2 días antes. Pero todo el tiempo íbamos adelante. Cuando bombardeamos Guernica, para no cometer el error de que los poemas se imprimieran en Chile y que se fueran a perder, dijimos, mejor imprimimos en el País Vasco. Muy bien, imprimamos allá. Perfecto. No nos alcanzaba el dinero. Viajamos para allá y no teníamos dinero para pagar a la imprenta. Pero fuimos para allá. Y entonces llegamos al hostal. O sea, llegamos allá, nuestra primera reunión con la municipalidad de Guernica, le preguntamos si no había una escuela por ahí donde pudiéramos pernoctar nosotros. Y en ese momento se dieron cuenta que no teníamos nada de dinero. Y entonces ellos como que hubo una pelea entre las autoridades locales de Guernica y el gobierno vasco, porque una pelea muy fuerte, donde la autoridad de Guernica se enojaron con ellos porque ellos no nos habían pagado un hotel. Y nosotros no se lo habíamos pedido, porque decíamos que no era necesario. Y bueno, entonces, al final nos alojamos ahí, pero no teníamos dinero para pagar la imprenta. En esa situación desesperada, hubo una colecta en Nueva York, donde estuvo Zurita. Estuvo también, ¿cómo se llama? Cecilia Vicuña. Y hicieron una lectura, qué sé yo, y juntaron dinero, que la lectura la organizó la revista Ratapalax, que ya no existe. Y nos llegó el dinero y pudimos pagar la impresión de los poemas. Y siempre es un éxito al borde del abismo. También, sí. Entonces, yo dije, después de la experiencia de Madrid, en el cual también fue muy, muy complicada en términos económicos, dije, ya estamos demasiado viejos ya para sufrir, para seguir sufriendo así. Nunca más me meto en un proyecto así porque me cansé. Y sin darme cuenta, estaba metido en una cosa peor, que era mandar esta cosa al espacio. De repente, yo no sé, ya esto es muy fácil, lo hacemos, y de repente era un infierno. Había
lo conté muy rápido, pero había, ¿cómo se llama? Restricciones legales para mandar algo para usar satélite. Entonces lo resolvimos prescindiendo de los satélites y apuntando directamente, con ondas de radio directamente al lugar. Yo me acuerdo que incluso le escribí a, ¿cómo se llama? A Elon Musk por Instagram. No me contestó, pero cuando lanzamos el espacio aparecieron como 10 satélites de Elon Musk. Yo creo que no contestó de tacaño, pero estaba pendiente de ver qué iba a pasar. El equipo danés fue muy profesional, tremendo. Pero claro, como supe tarde que tenía que conseguir toda esa cantidad de dinero, y como el proyecto se enmarcaba en los 500 años del viaje de Magallanes, y yo como googleando percibí que había una competencia entre Portugal y España por la reivindicación del viaje. Entonces le dije a las dos embajadas que la otra embajada estaba dentro del proyecto. Y entonces así recibí como recursos de las dos embajadas. Y bueno, ahora imprimimos la onda. Un pedazo de la onda que se envió al espacio se puede imprimir en 3D. Y entonces imprimimos muestras de la onda y la vamos a lanzar en la próxima versión del Festival de Poesía y Ciencia del Estrecho de Magallanes, que se llama Acrux. Bueno, en fin, siempre hay actuamos como si fuera natural. Y eso, a mí me parece que eso es performativo. Porque, no sé, cuando uno actúa como si algo que es descabellado fuera natural, al final pasa. Si son muchas personas, también nos pasa que cuando como equipo de trabajo nos enojamos entre nosotros, esto es absolutamente cierto, nos sale mal todo. Pero cuando estamos nosotros contentos, todo sale bien, todo resulta. Entonces, la cosa es como, claro, afrontar los hechos como grupo da una energía adicional incuantificable, y cuando actuamos como grupo y vamos contentos, nada nos detiene. Y yo creo que eso pasa siempre, con todos los grupos humanos. O sea, claro, eso es lo que nos hace progresar como al Homo sapiens. El hecho que lo hizo progresar es la capacidad de actuar en comunidad. Y entonces en una comunidad, cada uno de los integrantes es responsable de la felicidad de cada uno de los integrantes. Y así, por ejemplo, se han descubierto restos, huesos de hace 5.000 años, o esqueletos de personas enfermas. Y si esas personas enfermas duraron y tenían como cosas, vendajes y cosas así, significa que había otras personas que cuidaron de ellas. Es decir, que actuaban en comunidad. Y entonces, cuando nosotros actuamos como comunidad, estamos usando el mismo conocimiento que tenían esas personas de hace 5.000 años. Y con esas palabras creo que podemos cerrar, porque efectivamente el centro, ¿no?, de nuestras reflexiones va allí, es decir, en la fuerza de la comunidad, la fuerza de lo comunitario, para cambiar el mundo, porque no podemos revolucionarlo por completo, pero podemos poner nuestra semilla y no lo podemos hacer solos, eso es cierto. Gracias, Julio, por tu generosidad. Muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy.